Haciendo un análisis de lo que es la remuneración, en otros términos, la remuneración constituye todo lo que el empleado recibe como consecuencia del trabajo que realiza una organización. La remuneración es el pago en especie y el salario es el pago en dinero. El salario se constituye en un centro o el núcleo de las relaciones de intercambio entre las personas y las organizaciones. Por ende, todas las personas dedican su tiempo y esfuerzo a las organizaciones. En consecuencia de esto reciben un dinero, lo cual representa un intercambio de derechos y responsabilidades. Como segundo componente tenemos el incentivo salarial, que es de la remuneración total, que esto está programado o diseñado para recompensar a los trabajadores que tienen un buen desempeño dentro de la organización, lo cual se les paga de diversas formas, ya sea por medio de bonos y participación en los resultados. Y como tercer componente principal tenemos las prestaciones. Entre eso están los seguros de vida, seguros de salud y comida subsidiada. Mi nombre es Marilu Arenas Pérez. Tipo de salario. Existen 3 tipos de salario, que son el salario por unidad de tiempo, el salario por resultados y el salario por la tarea. El salario por unidad de tiempo se refiere al pago en base a la cantidad de tiempo que la persona está a disposición de la empresa. La unidad de tiempo puede tener la dimensión de una hora, de una semana, de una quincena o de un mes. 2. El salario por resultados se refiere a la cantidad o número de piezas o de obra que produce la persona. Abarca los sistemas de incentivos y los premios por producción. 3. El salario por la tarea. Es la fusión de los 2 tipos de salarios anteriores, es decir, la persona está sujeta a una jornada de trabajo, al mismo tiempo que su salario se determina por la cantidad de piezas que produce. Los significados del salario. El salario es una contraprestación por el trabajo que realiza una persona en una organización a cambio de una remuneración. La persona empeña parte de sí misma, de su esfuerzo y de su vida, y se compromete a realizar una actividad diaria y a cumplir con la norma que rige dentro de la organización. Para la organización, el salario representa un costo y al mismo tiempo una inversión. Costo, porque el salario se refleja en el costo del producto o del servicio final. Inversión, porque representa el dinero que se aplica a un factor de producción para obtener un rendimiento mayor a corto o mediano plazo. La composición de los salarios. Los salarios dependen de varios factores internos organizacionales y externos ambientales que lo condicionan. La definición de los salarios es compleja e implica múltiples decisiones, porque los factores internos y externos se interrelacionan y tienen diferentes efectos en los salarios. Estos factores actúan de forma independiente o armónica, de modo que los elevan o los bajan. Diseño del sistema de remuneración. El diseño del sistema de remuneración presenta 2 desafíos principales. El primero, debe ayudar a la organización a alcanzar su objetivo estratégico. El segundo, se debe moldear y ceñir características únicas de la organización y de su entorno. Criterios básicos para preparar un plan de remuneración. Hay 9 criterios básicos para preparar un plan de remuneración. El primero, el equilibrio interno frente al equilibrio externo. La equidad interna obedece al principio de justicia distributiva, que fija los salarios de acuerdo a las aportaciones o los insumos que los colaboradores intercambian con la organización. La equidad externa obedece al mercado de trabajo, el cual fija los salarios con base en ocupaciones similares de otras organizaciones del mismo ramo de actividad. Las organizaciones deben equilibrar los 2 tipos de equidad para mantener la consistencia de su estructura salarial. La remuneración fija o remuneración variable. La remuneración puede tener una base fija, el pago de salarios mensuales
o por hora o varían de acuerdos previamente definidos como las metas o las ganancias de la organización. La mayoría de las organizaciones pagan a sus colaboradores salarios mensuales porque esto reduce el riesgo tanto para el empleador como para el colaborador. Otras optan por valores flexibles para los puestos elevados como los de presidentes y directores en función a los resultados de las operaciones y de vendedores con base a comisiones de venta. 3. Desempeño o antigüedad en la compañía. La remuneración puede dar importancia al desempeño y remunerarlo de acuerdo a las aportaciones individuales o grupales o ponerlo en la antigüedad que el trabajador tiene en la organización. La remuneración que depende del desempeño adopta la forma de salario por producción y de comisiones por ventas. Algunas organizaciones ofrecen una remuneración que depende de la antigüedad en la compañía misma, que paga un salario en función del puesto, incrementando por un monto adicional derivado de los años. Me llamo Vanessa Ortega y les voy a explicar sobre la remuneración del puesto o remuneración de la persona. La política salarial con base a los puestos funciona bien cuando estos cambian y cuando la tecnología es estable y la rotación es baja. Cuando los colaboradores reciben entrenamiento intensivo para aprender las tareas y los puestos que hay en el mercado son estándares, y cuando las personas desean crecer por medio de las promociones en carrera. El sistema de remuneración con base a las competencias toma en cuenta los talentos que las personas deben poseer para poder aplicarlos en una serie de situaciones y tareas. La remuneración aumenta a medida que la persona adquiere capacidad para desempeñar más actividades con éxito. Igualitismo o elitismo. La remuneración puede incluir al mayor número posible de trabajadores o colaboradores dentro de un mismo sistema de remuneración, que sería igualitismo, o también establecer diferentes planes, razón de los niveles jerárquicos de los grupos de trabajadores, que sería el elitismo. El sistema igualitario, todos los colaboradores participan del mismo sistema de remuneración y los planes de participación en los resultados que fijan al mismo porcentaje para todos los trabajadores. El sistema elitista lo utilizan las organizaciones bien establecidas en el mercado y con poca competencia. Por abajo o por arriba del mercado. La remuneración de los trabajadores puede estar en un nivel porcentual que se ubica debajo o arriba del mercado. La decisión de pagar por debajo del mercado es común con las organizaciones pequeñas, que son jóvenes o no sindicalizados, que operan en áreas poco desarrolladas o en términos económicos y que poseen una elevada proporción de mujeres y minimiza su fuerza de trabajo. La decisión de pagar por arriba del mercado es común en organizaciones que procuran retener y motivar a sus colaboradores y minimizar sus costos de rotación y ausentismo. Premios monetarios o premios extramonetarios. El plan de remuneración puede hacer hincapié en motivar a los colaboradores por medio de las recompensas monetarias, como son los salarios, y los premios salariales o recompensas extramonetarias, como los trabajos no interesantes o en forma de dinero, refuerzan el compromiso, responsabilidad y la consecución individual de los objetivos, mientras que los extraordinarios refuerzan el compromiso en la organización. La remuneración abierta o confidencial. Remuneración abierta. Los colaboradores pueden tener acceso a la información sobre la remuneración de otros colegas y sobre la manera en que toman las decisiones salariales. La remuneración confidencial. Se puede impedir que los trabajadores tengan acceso a esa información. Las organizaciones
varían en cuanto a la forma en que comunican los niveles de remuneración que pagan a los colaboradores. La remuneración abierta tiene más éxito en organizaciones donde existe una gran participación de los trabajadores y la cultura igualitaria que proporciona la confianza y el compromiso. Por último, sería la centralización o descentralización de las decisiones salariales. Las decisiones sobre remuneración pueden estar bajo el control de un órgano central o de ser delegadas a los gerentes de las unidades descentralizadas. El sistema centralizado, las decisiones se suelen tomar y controlar en el área de los recursos humanos. En el sistema descentralizado, las decisiones son delegadas a los agentes en línea, a los gerentes en línea. La centralización es funcional cuando la organización considere prudente atribuir a especialistas la responsabilidad de los registros y controles. Los investigadores de los salarios y la administración de prestaciones a efecto de afrontar los desafíos legales y laborales. Mi nombre es Hilda Cáceres y les voy a hablar sobre el concepto de administración de salarios. La administración de salarios se entiende como un conjunto de normas y procedimientos que se utilizan para establecer y mantener estructuras de un salario justo y equitativo en una organización. También la administración de salarios es un asunto que involucra a la organización en un todo y que repercute en todos sus niveles y sectores. Para mantener y establecer un salario justo, es necesario establecer formas de equilibrio interno y equilibrio externo. El equilibrio interno exige un salario justo, equitativo y bien notificado. El equilibrio externo exige una compatibilidad con el mercado. Objetivos de la administración de salarios. 1. Atraer talentos a la organización y retenerlos. 2. Motivar y conseguir la participación y el compromiso de las personas. 3. Aumentar la productividad y la calidad del trabajo. 4. Controlar con los costos laborales. 5. Brindar con un trato justo y equitativo a las personas. 6. Cumplir con las leyes. Evaluaciones y clasificaciones de los puestos. Representan las técnicas tradicionales para definir la estructura de salarios con base a una comparación sistemática y consistente, mientras que la evaluación busca fijar el valor relativo de cada puesto de una organización y la clasificación coloca los salarios en los puestos dentro de una estructura interna. Método tradicional para la evaluación de puestos. Busca obtener datos que permita llegar a una conclusión respecto al valor interno de cada persona, puesto que tiene dentro de una organización. Por ello, la evaluación de los puestos se basa en la información que ofrece la descripción y el análisis de lo que hace el ocupante, cuándo y cómo y dónde y por qué lo hace. Existen varios métodos para la evaluación de puestos y todos son comparativos. Abordaremos 4 de los principales métodos para la evaluación de puestos. 1 sería el escalafón. 2. Las categorías previamente determinadas. 3. La comparación de factores. Y 4. La evaluación con puntos. El método de escalafón simple consiste en colocar de acuerdo a su función creciente o decreciente. En la práctica se trata de una comparación de puestos.
La comparación de puestos es global, sistemática, superficial y considera un análisis más profundo. Para seguir este método es necesario seguir 3 pasos. El primer paso, se debe reunir y anotar un formato estandarizado que ciñe el criterio de adoptar para facilitar la evaluación de los puestos. 2. Segundo paso, consiste en definir el criterio para la comparación. A continuación se definen los límites superiores y inferiores. Tercer paso. El tercer paso es comparar los puestos del criterio escogido y colocarlos en el escalafón de acuerdo a su función. Soy Clotilde. El método de la categoría previamente determinada es una de las variantes del método de escalafón simple. En realidad se llama método de escalafón simultáneo porque se requiere que se dividan y se separen impuestos en categorías previamente determinadas. Por ejemplo, los puestos que se pagan por mes. En muchas organizaciones los puestos se dividen en 3 categorías: las calificadas, las no calificadas y las especializadas. Una vez establecida la categoría, se aplica el método del escalafón simple, cada uno de ellas en forma independiente. Método de la comparación de factores. Se trata de una afinación del método de escalafón simple. Si bien el escalafón presenta una comparación de puestos con otros, el método de comparación de factores produce varias comparaciones con cada uno de los factores. El método de comparación es una técnica analítica por la cual el puesto evalúan y comparan con razón de factores. La evaluación, los cuales se podrían llamar fuentes, especificaciones, donde tienen sus etapas. Información sobre los puestos. El método se requiere un análisis completo y cuidadoso de los puestos a evaluar. Selección de factores de la evaluación, donde se dividen en 5 factores. Requisitos mentales, requisitos físicos, habilidades requeridas, responsabilidad y condición de trabajo. Selección de referencia. Es una comisión que se debe escoger un número de 15 a 25 de los puestos de referencia y sirven de punto de apoyo para la evaluación. Evaluación de los puestos de referencia. Cada uno de estos puestos deben ser escalonados a partir de los 5 factores de la evaluación. Distribución de los pesos y salarios entre los factores de la evaluación. Los salarios se dividen en salario actual. Cada puesto de referencia entre los 5 factores de la evaluación mencionadas anteriormente. Aplicación de las escalas para comparar los puestos y factores. Todos los demás puestos deben ser evaluados factor por factor mediante la escala comparativa. El evaluador debe dividir los requisitos mentales del puesto. Método de la evaluación conjunto, o también llamado método de evaluación con factores y puntos. El método es el más utilizado del mundo. Este método tiene las siguientes etapas. 1. Evaluación de la descripción de los análisis de los puestos a evaluar. Es el primer paso de la evaluación. 2. Selección de los factores de la evaluación. Los factores de la evaluación figuran como el criterio de la comparación de los puestos. 3. Definición de los factores de la evaluación. Cada factor debe tener un significado preciso para que sirva como un instrumento exacto para medir los puestos. 4. Gradación de los factores de la evaluación. Este factor se puede desdoblar en grado de variación. En general utiliza de 4 a 6 grados para el factor. 5. Ponderación de los factores de la evaluación. Ponderar significa atribuir una importancia de la relativa de cada uno de los factores en sus procesos de la evaluación. Atribución. 6. Atribución de los puestos de los grados de los factores de la evaluación. A partir de la ponderación, los factores se evalúan
y se define en la base para armar unas escalas de puntos de cada factor. Mi nombre es Liliana Ábalos y yo le voy a explicar sobre la investigación de salarios. Los salarios deben obedecer a un doble equilibrio, que es interno y externo, el cual debe existir compatibilidad de salarios dentro de la organización, que estaría en el equilibrio interno, y dentro del mercado estaría el equilibrio externo. El equilibrio interno se garantiza por la evaluación y la clasificación de los puestos. El equilibrio externo se obtiene por medio de la investigación de los salarios, los cuales permite saber cuánto paga el mercado de trabajo. La investigación de los salarios puede hacerse por medio de cuestionarios, visitas a empresas, reuniones con especialistas en salarios, llamadas telefónicas entre especialistas en salarios. La selección de los cargos de referencia son cargos con diversos puntos de la curva salarial, cargos fácilmente identificables, cargos que representan los sectores. Selección de las empresas participantes, localización geográfica de las empresas, ramos de actividad de las empresas, tamaño de la empresa, política salarial. Recolección de datos. La recolección de datos puede darse por cuestionarios, visitas, reuniones con asociaciones, llamadas telefónicas. La investigación de salario implica costos de operación y tiempo para reunir y seleccionar y tabular los datos, calcular los promedios, las medidas y los grados de los valores salariales, pero muchas empresas prefieren recurrir a consultorías de recursos humanos para su investigación. Otro punto sería la remuneración con base en competencia. Muchas organizaciones abandonan la evaluación y la clasificación de los puestos y migran a un sistema con base en competencia y ya no en los factores de evaluación. La remuneración con base en competencia utiliza la misma tecnología que la administración tradicional del salario, pero constituyen los factores de la evaluación por las competencias individuales. El primer paso es hacer un mapa de las competencias para alinear las competencias individuales con las funcionales y las organizacionales. El segundo paso consiste en definir una jerarquía de competencias, las competencias organizacionales y las competencias funcionales de cada área de la organización, que está el marketing, la finanza, la administración, recursos humanos, reproducción y operaciones. El tercer paso trata de las competencias administrativas necesarias para que los gerentes como administradores de las personas practiquen la administración de recursos humanos. Cuarto paso, se ponderan las competencias individuales de la misma manera que los factores de la evaluación de los puestos. Derivaciones de los salarios. Además de los salarios está el peso de las prestaciones sociales. Por cada pago de salario real, la organización debe pagar al gobierno el monto correspondiente a las prestaciones sociales, las cuales son el conjunto de obligaciones laborales que las empresas deben pagar mensual o anualmente, además los salarios de los empleados. Algunas de las prestaciones sociales son seguro de vida, aguinaldo, gratificaciones. Estas prestaciones representan una erogación mensual más que debe pagar la empresa junto con el salario de cada empleado. Política salarial es el conjunto de decisiones organizacionales que se toman en asuntos referenciales a la remuneración y las prestaciones otorgadas con los colaboradores. El objetivo principal de la remuneración es crear un sistema de recompensa que sea equitativo para la organización. Para que una política salarial sea eficaz, debe cumplir 7 criterios al mismo tiempo. 1. Adecuada. La compensación debe alejar de las normas mínimas establecidas más el gobierno o el contrato colectivo de trabajadores pactado con el sindicato. 2. Equitativa. Debe pagar a cada persona de forma proporcional a su esfuerzo, habilidades y capacitación profesional. 3. Equilibrada. El salario, las prestaciones y otras recompensas deben proporcionar un paquete total de recompensas que sea razonable. 4. Eficaz en cuanto a los costos. Los salarios no pueden ser excesivos y deben estar en función de lo que la organización pueda pagar. 5. Segura. Los salarios deben ser suficientes para que los empleados se sientan seguros y para ayudarles a satisfacer sus necesidades básicas.
6. Motivadora. Los salarios deben motivar eficazmente el trabajo productivo. 7. Aceptable para los empleados. Las personas deben comprender el sistema de salario y sentir que este representa un sistema razonable para ellos, también para la organización.